Buenas tardes, hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Buenas tardes, bienvenidos que nos acompañan a través de las redes sociales. Qué gusto que están con nosotros. Qué bueno que podamos este día gozarnos y alegrarnos en él. Y hoy continuamos con una serie de mensajes que tienen que ver con la familia, y el orden de Dios es una seguridad para la familia. Y cuando viene a mi mente acerca de cómo fundamentar algo, me recuerdo acerca de una clase que llevé en la escuela que tiene que ver con cimentaciones y cómo poder elegir aquella cimentación especial para un edificio. Y existen diferentes técnicas para cimentar una edificación, para fundamentarla. Hay algunas que tienen que ver que fincar postes de concreto armado y llevarlos hasta encontrar algún cimiento más firme. Otras tienen que ver con colar pilas de concreto en el mar. Pero pensando precisamente en eso, en fundamentar, yo quiero decirles que Dios puso fundamentos divinos para la familia. Yo quiero que pensemos en eso. Sí, una familia con fundamentos divinos. Y esto platicaremos los próximos minutos. ¿Nos parece? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde que nos das para poder gozarnos en ti. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien habla en nuestras vidas con poder. Dios Santo, te ruego que me tomes como instrumento útil en tus manos para hablar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué invitales que tomen quienes nos acompañan aquí en el templo sus hojas para el mensaje de esta tarde? Y si ustedes observan los versos del 1 al 3 del capítulo 2 de Génesis, me hace recordar un poco a aquel artista que termina su obra, como les platicaba en algún momento la semana pasada, ¿sí? Aquel pintor, por ejemplo, las universidades o algunos edificios de gobierno tienen pinturas importantes, ya sea en el cielo o en las paredes, en los murales. Yo me imagino a esos pintores, a estos escultores, cuando termina su obra, deleitándose y observando lo que hicieron. Y eso me viene a mi mente cuando vemos en el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 2 de Génesis, dice: fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra. Lean conmigo el verso 3, todos. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amados, pareciera que el séptimo día, que se conoce como el día de reposo, el día en cual Dios reposó de todo lo que había trabajado, no significa que Dios se hubiese cansado, ni que el reposo de Dios fuese un reposo pasivo, sino era un reposo donde Dios se deleitaba en que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y por eso es tan importante el día del Señor, porque el día del Señor lo puso para que su creación se gozara en lo que Dios había hecho y le alabara y le glorificara. Por eso es importante el día del Señor. Es para que su pueblo, su iglesia, se goce en alabarle y glorificarle. Él lo hizo porque Él se deleitó, se gozó en todo lo que Él había hecho.
Y pareciera, amados, que el texto bíblico de repente nos empieza a contar una nueva historia de la creación. Si ustedes ven su Biblia, por favor, en los versos 4 al 6, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Recordarán que en el mensaje del domingo pasado hablamos del Dios del orden, donde Dios creó en los primeros 3 días el ambiente donde sus criaturas después vivirían. El cielo, el mar, ¿sí?, la tierra, toda la expansión, para luego crear la luna, las estrellas, todo lo demás, los animales y las aves de los cielos, los peces del mar, y al mismo hombre para habitar lo que Dios había creado. Pero ahora pareciera que la Escritura nos habla y nos abre un paréntesis y nos empieza a hablar de una creación especial. Y si se fijan en el verso 5, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pareciera que la Escritura nos está platicando de un ambiente especial, un ambiente que tiene que ver con el lugar donde el hombre y la mujer habitarían. Y este ambiente tiene un aspecto especial, ¿sí? Es bueno también. Es bueno también porque también habla que hay ríos que lo surcan, que lo dividen esta región, una región donde Dios crea un lugar donde el hombre empezaría a trabajar. Y es ahí cuando, en una forma muy interesante, el texto bíblico nos habla de un primer fundamento que tiene que ver cómo Dios construye su proyecto, su plan. El plan que tiene para el hombre y para la mujer. Y el primer fundamento, mis amados, ahí en sus hojas, por favor, es un fundamento en la comunión espiritual con Dios. Es un fundamento en la comunión espiritual con Dios. Dice el verso 7 del capítulo 2, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amados, podemos estar convencidos después de que Dios mandó que todo fuese, porque así lo dice Hebreos. Lo tienen en su hoja, leen conmigo por favor lo que dice Hebreos 11:3. Todos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Después de Dios haber constituido por su palabra todo cuanto existe, formó al hombre. Dice el verso 7 que lo formó del polvo de la tierra y sopló, ¿qué? Sopló en su nariz un aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay detalles interesantes en esta revelación de la palabra de Dios. Primero, su creatividad. A diferencia de los demás animales, Dios forma del barro al hombre. Del polvo de la tierra le da forma y sopla en él aliento de vida. Y este detalle es importante, mis amados, porque Dios, al soplar en el hombre para que el hombre viviese, Él es el hombre constituido una creación espiritual, una criatura espiritual. Sí, un ser viviente, pero un ser viviente que nos revela la Escritura que espiritualmente tendría una comunión ¿con quién? Con su Creador. A nadie
demás animales en la creación, es mencionado este detalle. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para vivir en una continua comunión con su Creador. Señor Jesucristo, en una ocasión en su ministerio, hablando acerca de esa relación que el hombre debería tener con Dios, Él le decía a una mujer, a la mujer samaritana, le decía, fíjese, en Juan 4:24, por favor, si lo leen conmigo, Juan 4:24 dice la palabra de Dios, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es que, subrayen eso, por favor, es necesario que le adoren. Así que, amada familia, mis hermanos, cuando pensemos acerca del hombre y la mujer y la creación, tenemos que entender que todo lo que envuelve al hombre y a la mujer tiene que ver con la adoración a Dios. La adoración es más que un canto con buenos sentimientos. La adoración es más que un canto que me llega al corazón. No, amados. La adoración es nuestra vida continua en la obediencia a la palabra de Dios y caminar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro trabajo de la mano de Dios. Así que cuando Dios crea al hombre y sopla en él aliento de vida, estaba creando a un hombre que iba a vivir para adorar. Y esto era una relación espiritual entre Dios y su criatura. Y fíjese, inmediatamente que lo crea el texto nos lleva al versículo 15, cuando dice, y tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo que guardase. Después de haber mencionado las virtudes del Edén, puesto entre 4 ríos importantes, y no solo estos 4 ríos importantes, sino también lugar donde había oro, también había piedras preciosas. El hombre es puesto en este lugar y tiene una tarea. Este ser, esta creación espiritual, es puesto para trabajar el Edén y guardarlo. Amados, cuando pensamos en nuestro trabajo, cuando pensamos en la labor que nos lleva día con día, debemos entenderla que esta labor la hace para nosotros un Dios que tiene una labor, una relación espiritual con nosotros. Por eso Dios plasmó en nuestras vidas su imagen. Recuerden lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Leed sus hojas, por favor, todos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿qué? Varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La imagen plasmada en el hombre: intelecto, voluntad, emociones, creatividad, misericordia, todo esto parte de Dios. Él es el arquetipo, Él es la perfección de estas cualidades comunicables de Dios a nosotros. Así que el hombre es puesto en este Edén, capacitado para hacerlo fructificar, para señorear sobre él, para poner justicia en él. Y ahí el hombre es puesto para labrar y guardar con toda esta imagen que Dios le da. Y es en esas capacidades que Dios les da que Dios también pone un principio de fidelidad al hombre.
Fíjense lo que dice Génesis 16 y 17 todos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Esta comunión espiritual, esta relación determinada por Dios entre Él y su criatura, ¿sí? Tiene grandes virtudes, grandes regalos. Dios le dice al hombre: todo cuanto ves en frutos, todo cuanto ves alrededor tuyo, lo puedes comer. Y platicaba con mis jóvenes a la hora de la clase acerca de este texto, porque decía: pero de este árbol, ahí está la tentación. No, mis amados, déjenme decir una cosa, porque ahorita todos pensamos, pues sí, se va uno porque lo que le prohíben a uno, ¿verdad? Muchas veces, amados, tengo que decirles una cosa: Adán era perfecto. Adán no tenía ese anhelo de tomar ese fruto, porque había sido constituido espiritualmente delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que de verdad Dios había dado al hombre una multitud de cosas para hacer y disfrutar, que él podía pasar por alto tal árbol, porque Dios lo había bendecido con un trabajo que es una bendición. Amados, hay muchos que dicen: ay, yo quiero trabajar el lunes. No, amados, Adán no pensaba en eso. Adán sabía que el trabajar en el Edén era una bendición y caminaba en ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios lo había creado para eso. Sí, ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí Dios le había dicho: no comerás, porque el día que comas de él vas a morir. Un principio de fidelidad que el hombre debería de vivir delante de aquel que lo había creado. Y sí, el hombre era feliz hasta ese momento. No, es broma, sí. En todo el momento, en este momento, ese tiempo, el hombre sabía, pero realmente no era feliz. ¿Saben por qué? Porque no tenía idónea. Y ese es el segundo punto que quiero platicar ahí en sus hojas, por favor. Una comunión espiritual. Otro fundamento es una comunión espiritual que trabaja en equipo. Una comunión espiritual que trabaja en equipo. ¿Saben? La Biblia, como un manual de vida, como un manual de lo que hemos de hacer y vivir delante del Señor, nos enseña acerca de aquellos aspectos que Dios quiere que vivamos. Y dice el verso 18, si ustedes observan el verso 18 de su Biblia, dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, ¿de qué? Le haré ayuda idónea. Es interesante, amados, que Dios procuró en todas las criaturas, en todo lo que existía, encontrar una ayuda idónea para Adán, pero no se encontró. ¿Sí? Le mandó a poner nombre ¿a qué? A todas las bestias del campo. Convivió con todo lo que estaba alrededor de él. Y al final dice: y no se halló ¿qué? Ayuda idónea. Sí, fíjense la parte final del verso 20: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No había alguien más, mis amados, que pudiese tener aquellas cualidades que él tenía.
Y entonces dice el texto en el verso 21 y 22, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo agarraron dormido, Lo agarraron dormido. Cerró sus costillas, ¿sí? Y Jehová Dios tomó del hombre una de estas y hizo una mujer y la trajo a Adán. Una mujer. ¡Wow! Ella no es tomada del barro como el hombre. Amados, es tomada una materia prima ya mejorada. Una costilla del hombre, ¿sí? Ya mejorada. Donde el hombre podía decir, ¿sí? De ahí es parte de mí. Sí, la mujer. Y dice el texto que Dios la trajo al hombre. Adán no se le encuentra por accidente, mis amados. ¿Saben? Me acuerdo el día de mi boda. Estaba yo al frente, esperando la entrada de la que sería mi esposa. Y los vi caminar a ella y a su padre. Y venían los dos platicando con una sonrisa tremenda. Pero la verdad es que se ve, pero se veía hermosa, grandiosa. El papá le estaba diciendo, no te entrego, mejor te regreso. Pero déjenme decirles, piensen en esto, cuando Dios está ayudando a la mujer, a Adán. Ese es el deleite de pensar, amados, acerca del plan de Dios en el matrimonio. Es maravilloso. Hoy, mientras la sociedad quiere deshacer lo maravilloso que es hoy debemos recordar que Dios vino a vincular a un hombre y a una mujer, pero siendo Él el accionista mayoritario del matrimonio. Dios trajo a la mujer, al varón, para hacer el vínculo más poderoso en la creación, el matrimonio. Un vínculo de tres, sí, Dios como accionista mayoritario y el hombre y la mujer. Amados, Dios estaba creando el equipo perfecto para ejecutar la gran comisión del trabajo de su reino en esta tierra. Adán lo define de esta manera, no era muy poeta de Adán, pero dice entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Yo creo que no se le daba la poesía a Adán, ¿verdad? Carne de mi carne. Y esta será llamada ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. Adán estaba diciendo, he aquí mi igual. He aquí mi complemento perfecto. Mi media, tal vez es una canción, ¿verdad? He aquí mi ayuda idónea. Y saben, déjenme decirles algo, que muchos interpretan mal el término de ayuda idónea, creyendo que ayuda idónea viene a ser alguien que quede en segundo lugar. Discúlpenme, en ninguna empresa seria que se llame o se diga llamar, nadie que trabaja en equipo es menos, sino al contrario, la hace producir como un equipo. ¿Cuál es la tarea del reino de Dios? Fructificar, multiplicarse, establecer juicio sobre la tierra, plasmar la imagen de Dios en toda la creación.
Esa es la gran tarea que estaba delegándose a este equipo. Todos pueden comer excepto de ese árbol, y toda la instrucción era clara. Y era clara porque tenían que hacer la tarea en comunión con Dios. Entendamos, amados, familia, ser ayuda idónea no es degradar a alguien. Miren, vean por favor lo que dice el Salmos 27:9 acerca de alguien que ayuda. Dice la palabra de Dios, todos conmigo: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Quién es el ayudador del hombre? Dios. Dios es el ayudador del hombre. No solo eso, también si lo vemos en Romanos 8:26, por favor, dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Subrayen eso, por favor. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados, el Espíritu Santo es ayudador del hombre. Así que, amados, aquellos que creen que ser ayuda idónea es algo de segundo grado, para nada. Dios viene a formar un gran complemento en el proyecto de Dios, donde el hombre será incapaz por sí solo en todos los aspectos. Este era el equipo espiritual de Dios. Esta es la propuesta de Dios para su reino: varón y varona, hombre y mujer, modelo de Dios. Esa es la familia que Dios está formando con sus fundamentos. Y por último, en sus hojas que vemos, mis hermanos, Dios tenía un plan para este equipo. Una comunión indivisible en el poder divino. Una comunión indivisible en el poder divino. ¿Sí? Amados, el plan de Dios, el proyecto de Dios era llenar la tierra, henchirla, fructificar, multiplicarse. El plan de Dios era perfecto. Por eso dice el verso 24: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. 3 palabras en este pasaje. Primero, hay en sus hojas dejar. Segundo, unir. Y tercero, ser una sola carne. El plan de Dios para ambos es formar una familia con su propio hogar, con sus propias decisiones, y serán responsables de las mismas. Dios está poniendo en primer lugar, ¿sí?, el matrimonio, ese fundamento de la familia y de la sociedad. ¿Sí? Pero el plan también tiene que ver con unir, amados. Es el compromiso interno en el matrimonio. La palabra unir es cuando dos hojas, es como si fueran dos hojas que se pegaran. Y si se quieren separar, ¿se van a qué? A romper. El modelo de Dios no incluye separación. El modelo de Dios crea esta unidad y finalmente será una sola carne. Esta unión que es en lo íntimo, la pareja en lo espiritual e íntimo, porque la relación sexual es más que una relación física, como hoy se trata en tanto comercio que hay del sexo. La relación sexual es una relación espiritual y esa es la razón por la cual estamos como estamos hoy día en este mundo. Pero eso vamos a hablar en otro momento. Pero hoy quiero que sepan, amados, que el modelo de Dios es firme. El modelo de Dios en la familia, en el matrimonio,
es seguro. Este plan que consagra el matrimonio delante de Dios, de tal manera que Él es el accionista que lo ayuda a salir adelante. Esta unidad es de las fuerzas especiales del Señor. Este modelo no ha cambiado. Por eso dice el versículo 25 de Génesis 2, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué? Y no se avergonzaban. Amados, la relación que es fundamentada en el proyecto de Dios es seguro. Y no solamente es seguro, permanece en su poder. Cuando actuamos en este sentido, buscamos glorificar a Dios en todo. La adoración integra nuestra familia. Todo el proyecto de Dios está basado en una familia espiritual, hombre y mujer, en un mismo espíritu, para glorificar el nombre de Dios. Amados, este es el plan. Dios sigue con su mismo plan. Dios no ha cambiado, ¿sí? Y Él nos llama a entender como el modelo de la familia en el mundo es el hombre y la mujer exclusivamente. Y este es el plan que Dios creó. Así que yo te animo a que en medio de tus circunstancias puedas buscar al Señor qué puede hacer en tu vida, cómo glorificarle en tu familia. Estaremos tratando luego este tema el próximo domingo, porque vamos a hablar por qué estamos como estamos hoy y cómo Dios puede obrar. Miren, amados, si quieren por favor buscar en su Biblia en Efesios capítulo 6, 5 y 6, sí, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Quiero llamar la atención a lo siguiente, amados. Cristo Jesús vino a conformar hoy día su iglesia. Y al conformarla, le vino a dar la seguridad que necesita. Es a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Es al cuerpo que nosotros pertenecemos. Y hoy, en medio de las circunstancias que vivimos, hoy podemos venir delante de Dios y traer nuestras familias y tener esa cobertura en Cristo. Esa protección en Él. Esa familia espiritual, esa seguridad de traer tu vida a la esposa de Cristo, la familia que está formada por cada creyente en Jesucristo. Mi invitación esta tarde, amados, es que le digas al Señor: yo quiero ser este hombre, esa mujer que debo ser para mi matrimonio. Yo quiero ser el hombre, si eres varón, el hombre que debo ser para mi matrimonio. Si eres mujer, yo quiero ser la mujer que debo ser para mi matrimonio. ¿Por qué? Porque siendo esa persona, ¿sí?, estás caminando en seguridad. Estás fundamentando tu vida en la palabra del Señor. Yo te animo a que busques a Cristo, que encuentres en Él esa esperanza que da de conformar esta gran familia de Dios.
Y de esto estaremos hablando el próximo domingo. Te invito que te conectes, y amados, que sigamos porque hay grandes noticias para aquellos que creen. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres Dios y tienes un plan seguro para los que creen. Gracias, Señor. Permítenos vivir en esa fe y en esa seguridad de tu familia, la familia en Cristo. Gracias, Señor, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañamos. Dios bendiga a estos hogares. Amén.